Dicen que hay lugares donde la tierra respira diferente, donde el aire no es solo aire, sino una mezcla densa de historia, miedo y memoria. El pantano de Santa Amalia siempre fue uno de esos sitios. Nadie se atrevía a acercarse después del atardecer, porque el silencio allí no era natural. Los viejos del pueblo hablaban de un hombre mitad bestia que emergía del agua cuando la luna se reflejaba completa. Un ser con piel escamosa, ojos amarillos y un olor a humedad que impregnaba el alma. Lo llamaban el hombre lagarto y juraban que no era una leyenda sino un castigo. Los más jóvenes reían de esas historias hasta que los animales comenzaron a desaparecer. Gallinas, perros, incluso vacas fueron halladas partidas en dos, como si algo las hubiera abierto desde dentro. Nadie podía explicar las marcas, profundas y simétricas. Una madrugada, un pescador regresó al pueblo con la mirada perdida. No podía hablar, solo repetía entre dientes: «No tiene sombra, no tiene sombra». Su bote estaba destrozado, cubierto de barro y algas que no crecían en ese pantano. Esa misma noche, los habitantes escucharon un sonido extraño. No era viento, ni agua, sino algo que imitaba un susurro humano. Un murmullo que parecía provenir de todos lados y de ninguna parte. ¿Puede un pantano tener voz propia? ¿O es la voz de algo que duerme en su interior? El cura del pueblo intentó bendecir el agua, pero el líquido se volvió negro frente a sus ojos. Dicen que desde entonces su fe se quebró y que antes de morir murmuraba nombres que nadie reconocía. A medida que pasaban los días, una niebla rojiza comenzó a cubrir la zona cada tarde. Los pájaros evitaban volar sobre ella, y los pocos que lo hacían caían al suelo sin vida. Los científicos que visitaron el lugar hablaron de gases naturales y reacciones químicas, pero cuando uno de ellos desapareció sin dejar huellas, el resto abandonó el sitio en silencio. Nunca publicaron su investigación. Una mujer llamada Camila, que vivía cerca del pantano, aseguró haber visto algo en la orilla. No era un animal, dijo. Se movía como un hombre, pero su piel brillaba bajo la luna, como si estuviera cubierta de escamas mojadas. Los aldeanos comenzaron a escuchar pasos durante la noche, pasos pesados, lentos, que salían del agua y se arrastraban por las calles. A la mañana siguiente, las huellas eran visibles grandes, con 3 dedos largos y una marca alargada, como una cola. Los niños soñaban con un ser que los observaba desde el fondo del agua. Algunos despertaban con barro entre las sábanas. Las madres empezaron a dormir con velas encendidas, temiendo que la criatura se llevara a los pequeños mientras dormían. Un anciano afirmó que el hombre lagarto fue una vez humano, que en el siglo XIX, un científico obsesionado con la evolución intentó fusionar su cuerpo con el de un reptil, buscando la inmortalidad. Su experimento falló y el pantano lo devoró. Pero lo más perturbador es que, según los registros del viejo cementerio, el nombre del científico era el mismo que el del investigador que desapareció hace apenas un año. ¿Coincidencia o resurrección? Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que lo habían visto salir del agua con algo entre las manos, algo que brillaba como un corazón. Otros afirmaban que lo escucharon reír, un sonido grave y húmedo que hacía vibrar las ventanas. Cada intento de investigar terminaba con la misma advertencia: el pantano no perdona. Incluso los drones enviados por curiosos regresaban con las cámaras derretidas, como si el aire mismo las hubiera corroído. La policía acercó el lugar, pero los guardias que vigilaban de noche renunciaron tras escuchar voces, llamándolos por su nombre desde la niebla. Ninguno quiso contar lo que vio. Camila desapareció al amanecer. Solo encontraron su linterna encendida, flotando sobre el agua. En el barro, una marca de 3 dedos y un rastro que se perdía hacia la profundidad. Las autoridades cerraron el acceso, pero eso solo aumentó la curiosidad. Pronto llegaron exploradores, youtubers, investigadores paranormales. Algunos lograron grabar sonidos extraños, susurros, chapoteos
respiraciones lentas. Uno de esos videos se hizo viral. En los últimos segundos, una silueta se levantaba detrás del autor, con ojos amarillos reflejando la luz. El video terminaba con un golpe. Y después, silencio. Desde entonces, cada año, el pantano reclama una víctima nueva. A veces, alguien que solo quería comprobar si la historia era real. A veces, alguien que buscaba fama. Todos terminan igual, tragados por la niebla. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar los susurros del pantano? ¿Podrías resistir la tentación de mirar lo que habita bajo la superficie? El misterio crece, y con él, la sensación de que algo despierta lentamente. Algo que nunca debió volver. Algunos dicen que ya camina entre nosotros, que el hombre lagarto se ha adaptado, ocultándose bajo la piel humana, esperando la noche adecuada para regresar al agua. Si alguna vez caminas cerca del pantano y sientes que el aire respira junto a ti, no mires atrás. Solo Corey. Y antes de que lo hagas, suscríbete, porque hay verdades que solo los valientes se atreven a escuchar. Y esta es una de ellas. Cuando la madrugada se volvió líquida sobre el pantano, el viento trajo un olor salobre mezclado con algo más antiguo, como carne y óxido. Los viejos del pueblo se arremolinaron en la plaza, mirando hacia la linde del agua sin atreverse a parpadear. Había una tensión en el aire, una promesa que no era natural. En el pantano volvía a susurrar con intención. Nadie quería ser el primero en hablar, por miedo a que pronunciar una palabra fuera una invitación. Los que se quedaron en la aldea notaron cambios pequeños al principio en anzuelos que desaparecían, redes que se llenaban de algas negras y ranas que cantaban en un tono que nadie recordaba haber oído antes. Las noches se alargaban y el silencio se volvía más denso, como si algo estuviera amasando la oscuridad para sacar algo de ella. Incluso las estrellas parecían evitar mirar hacia el sur, como si supieran que allí algo no debía ser observado. La sensación colectiva era la de estar a punto de presenciar algo irreversible. Un grupo de jóvenes decidió, impulsado por redes y desafío, hacer una vigilia en la orilla del pantano. Llevaban cámaras, altavoces y el orgullo de quien cree que el miedo es solo un cuento para asustar. Se sentaron en círculo y comenzaron a cantar canciones iguales a las de siempre, para demostrar que no había misterio que los venciera. Pasada la medianoche, una gota de agua negra cayó sobre la grabadora, y, cuando la revisaron, la voz de uno de ellos sonaba en el registro repitiendo su propio nombre en un tono que no era humano. El primer ataque fue silencioso y preciso. Uno de los espectadores sintió un frío que le atravesó la nuca y, al volverse, vio una sombra más alta que cualquier hombre inclinarse sobre su hombro. No hubo lucha, solo la sensación de que algo tiraba de su alma como quien tira de una cuerda. Al amanecer, el hombre no estaba, y en la orilla solo quedaba un rastro de barro con huellas que parecían de aletas. Las cámaras quedaron registrando su último parpadeo, con la pantalla cubierta por un velo acuoso. Los sacerdotes realizaron misa en la plaza, pero las aguas no respondieron a las oraciones. La cruz que sostuvieron comenzó a mancharse de limo, como si el pantano rechazara la santidad como un cuerpo que rechaza un trasplante. Un anciano se llevó la mano al pecho y murmuró que el pantano no tomaba vidas, tomaba presencias. Los ojos de los fieles se llenaron de lágrimas, no por pena, sino por prever que algo mayor se avecinaba. En la casa del alcalde, una mujer encontró al hijo de su vecino dormido con la cara sucia de barro y una sonrisa que no le pertenecía. Contó que el niño murmuraba palabras en un idioma que nadie entendía y que, cuando intentó despertarlo, su pecho no lograba inspirar aire con normalidad. El médico local, sin explicación, constató que el oxígeno en la sangre del niño era más bajo de lo normal, como si alguien o algo le hubiera robado una parte del aliento. Investigadores aficionados pusieron sensores en la superficie del agua para registrar vibraciones, y lo que captaron fue un patrón rítmico que parecía replicar latidos humanos,
mezclados con chirridos submarinos. Un audio filtrado mostró frecuencias que no deberían coexistir, un murmullo ancestral y superpuesto una respiración que venía de muy abajo. Los expertos que oyeron el archivo en privado quedaron pálidos. Uno reconoció en voz baja una palabra en un dialecto muerto que significaba espera. Una mujer que vivía en la cabaña más próxima al pantano afirmó haber visto, una madrugada, formas que emergían y se deslizaron por la orilla como trapos mojados, animados. Dijo que eran figuras vestidas con ropa de épocas distintas, una túnica, un uniforme, un traje moderno empapado. Según ella, cada figura dejó caer algo al agua, como ofrendas silenciosas. Nadie se atrevió a preguntar qué eran esas ofrendas. Los marineros de pueblos lejanos que pasaron por la costa comentaron que, en noches determinadas, la marea trae con ella semillas de flora que nadie conoce. Musgo iridiscente que crece en patrones simétricos. Algunos recolectores que tocaron esa materia sufrieron erupciones en la piel y sueños en los que el pantano les hablaba por nombres de antepasados. La anomalía no era solo local, parecía afectar todo lo que rozaba su frontera. Se formó una vigilia pagada por curiosos científicos con acreditación y medios con cámaras caras. Pero la primera noche que entraron con linternas y sondas, las baterías se drenaron en minutos. Los GPS perdieron la señal y las notas en papel se cubrieron de barro sin explicación. Uno de los especialistas escribió con la mano temblorosa: "A no es agua, a no es tierra, es memoria hecha sustancia". Luego rompió su libreta y no quiso hablar del tema. Un anciano que dijo haber conocido al hombre del experimento, el científico transformado, explicó que el proyecto original buscaba crear una nueva forma de resistencia al frío en cuerpos humanos. Introdujeron compuestos biológicos y corrientes eléctricas, mezclando brasas de laboratorio con prácticas de alquimia local. El experimento falló con violencia, y el resultado fue algo que no aceptaba ni la vida ni la muerte. Su relato sonó a advertencia, pero nadie lo consideró hasta que las desapariciones comenzaron. Una joven llamada Marta, que había perdido a su hermano en el pantano años atrás, formó un pequeño grupo de búsqueda. Creyó que si encontraba su cuerpo, lo enterraría con paz. Entraron en la niebla con amuletos y fotografías, pero la niebla parecía devorar las imágenes en las caras. En las fotos se borraban como si alguien pasara la mano sobre ellas. Al llegar a un claro, encontraron una lengua de barro seca con marcas que parecían palabras. Marta leyó en voz alta por error, y por la noche soñó con oídos enormes, escuchando su nombre. La criatura no solo cazaba carne, cazaba recuerdos. Testigos afirmaron que, tras ver la orilla en la madrugada, comenzaron a olvidar pequeñas cosas, a la línea de un rostro, la melodía de una canción familiar, hasta que un día ya no podían evocar el nombre de su propia calle. Las pérdidas eran sutiles al principio, luego se aceleraban. Se formó entre los vecinos la esperanza temeraria de que el olvido fuera peor que la muerte, porque descreer del pasado es perder el ancla. Un pescador que sobrevivió a un encuentro regresó con la mirada vidriosa y contó que la criatura le ofreció volver a ver a su esposa fallecida si dejaba su red en la orilla. Dice que la tentación fue insoportable y que al doblar la red notó que sus dedos ya no tenían fuerza. Sus relatos se convirtieron en advertencia para los demás. El pantano negocia con lo que amas. Los intentos de trazar el terreno con tecnología LIDAR mostraron a veces formas geométricas sumergidas que se movían entre sí en arquitecturas bajo el agua que parecían alterar su propia posición, como un organismo colectivo que reorganiza su estructura para proteger el núcleo. Si eso era cierto, el pantano estaba evolucionando por debajo de la superficie, y nadie sabía hacia qué dirección. Los rumores sobre cultos antiguos volvieron a surgir. Documentos parciales hablaban de cultos que veneraban la transformación, ritos de renacimiento a través del agua, sacerdotes que ofrecían voces al pantano
a cambio de fortuna. Nadie confirmó que existieran todavía, pero los símbolos empezaron a aparecer tallados en árboles, alrededor en círculos con 3 marcas. Una pata, un ojo esquemático, cada señal que se encontraba parecía intensificar la actividad. Las noches con luna nueva traían movimientos en masa, pequeños remolinos en el agua, burbujas que subían en formación, sonidos que parecían canciones infantiles entonadas a contraluz. Los vecinos que recordaban sus propias infancias notaban que esas canciones eran versiones rotas de nanas que sus abuelas les cantaban. Era el pantano reciclando melodías para atraer. Un anciano que trabajó como guardabosques años atrás dijo, con voz quebrada, que una vez vio una figura arrastrando algo grande entre juncos. Se acercó con cuidado, pensando que era un animal, pero cuando la figura se volvió, vio ojos humanos dentro de escamas. La criatura no le atacó, le habló en un susurro: traigo lo que fui. Desde entonces, el hombre no pudo dormir sin sentir el peso del agua en el pecho. Los efectos psicológicos comenzaron a multiplicarse en pesadillas comunes. Episodios de déjà vu. Personas que se quedaban mirando el agua durante horas hasta perder la noción del tiempo. Una terapeuta local recibió a pacientes que comentaban estar siendo llamados desde dentro. Ella recomendó no alimentar la curiosidad, pero las advertencias sonaban débiles frente al atractivo prohibido. En la biblioteca del pueblo apareció un manuscrito antiguo que narraba una tregua rota en antiguas comunidades que hicieron pactos con seres del pantano para garantizar pesca y salud. A cambio, los humanos prometieron no entrar en cierta zona y dejar ofrendas en estaciones marcadas por piedras. El documento era claro: el pantano cumple acuerdos, pero a su manera. Un documental independiente recogió testimonios y también registró escenas inquietantes: un hombre que lloraba frente al agua y luego entró en ella hasta desaparecer. Una cámara que enfocó una sombra que salió del agua y se desvaneció en la niebla. El equipo decidió no publicar todo el material por respeto a las familias, pero los fragmentos filtrados generaron una ola de curiosidad peligrosa en redes. Voces expertas hablaron de un fenómeno bioacústico no catalogado en estructuras que emiten frecuencias para modular el comportamiento animal y humano. Si el pantano había desarrollado tal capacidad, significaba que estaba manipulando percepciones y emociones. La posibilidad era aterradora: un ecosistema que aprendía a comunicarse con intenciones. En una noche de lluvia, un forastero anunció haber visto la criatura en el centro del espejo del agua, en posición erguida, como una estatua que volvía a tomar vida. Dijo que su piel reflejaba la luna en escamas translúcidas, y que al abrir la boca, no emitió sonidos sino imágenes, recuerdos de quienes la miraban. Aún hoy nadie descifra si era advertencia o oferta. A mediados de otoño, el pantano comenzó a alcanzar con su niebla las casas periféricas. Las familias cerraron ventanas y sellaron rendijas, pero la humedad parecía filtrarse por los poros. Los electrodomésticos comenzaron a fallar. Los frigoríficos dejaron de funcionar, y la gente notó que la comida adquiría un regusto a barro. Al poco tiempo, era como si el pantano extendiera su presencia hasta lo cotidiano. Un equipo de biólogos planeó tomar muestras del agua en una balsa sellada, pero al llegar, la balsa estaba hundida y la muestra desaparecida. En su lugar, encontraron patrones en el lodo que formaban la silueta de una mano humana con dedos alargados. No hubo explicación plausible. La naturaleza había devuelto una señal intencional. Los niños del pueblo comenzaron a dibujar figuras en sus cuadernos en una criatura con cola, manos palmeadas y una sonrisa demasiado amplia. Mostraban esos dibujos orgullosos, como si hubieran conocido a un amigo nuevo. Los padres lo interpretaban como juego, hasta que notaron que los pequeños preferían mirar hacia la línea del pantano cuando jugaban. Una noche, uno de los ancianos llevó a los curiosos a la lind y tocó el agua con un palo. Dijo que escuchó una voz clara: «Ah, devuélveme aquello que me quitaron».
No explicó a qué se refería, pero muchos tomaron la frase como una exigencia. El pantano pedía restitución de algo perdido hace generaciones. Las desapariciones se volvieron menos esporádicas y más rituales. Ya no eran fruto de accidentes. Parecía que alguien o algo elegía a quién llamar. La sensación fue creciendo hasta convertir el pueblo en una comunidad en vela, con puertas abiertas de día y cerradas de noche, y campanas que nadie tocaba. En la penúltima semana de octubre, un grupo de valientes decidió quemar una antigua ofrenda que encontraron en un clarón, una muñeca de trapos y unas conchas atadas con cordeles. La intención era romper el lazo, pero al prenderla, la muñeca exhaló una llama húmeda que olía a mar, y una ola de frío recorrió a todos. El fuego no consumió la muñeca del todo. Se quedó humeando como si recordara la forma del objeto. Finalmente, en la madrugada en que la niebla fue más espesa que nunca, se escuchó un canto profundo que no pertenecía al lenguaje humano. Era una entonación baja que recorría el pueblo como un himno invertido, un sonido que no pedía permiso para entrar en la sangre. Los que lo oyeron sintieron un llamado tan íntimo que algunos dejaron sus camas y caminaron hacia la linde sin recordar por qué. Y entonces vino el silencio posterior, ese tipo de quietud que siempre anuncia algo cambiante. Cuando la niebla se disipó, el pantano mostraba una nueva calma, pero ahora el agua brillaba con un verde que nadie reconocía. En la orilla había marcas en el barro pisadas, enormes, que se dirigían hacia el pueblo, no hacia el agua. Fue la primera vez que la frontera pareció invertirse. Si aún te quedan dudas sobre lo que habita allá, recuerda esto. Hay cosas que no necesitan gritar para imponer su voluntad. Algunas solo susurran, y el susurro, con el tiempo, se vuelve costumbre. Si escuchas tu nombre en el viento húmedo, no lo contestes, corre. Y si quieres seguir escuchando las historias que la gente prefiere olvidar, suscríbete ahora y acompáñanos a desenterrar verdades antes de que el pantano susurre tu nombre también.